Pocos gobernantes fueron tan famosos como lo fue Enrique VIII. Su reinado estuvo marcado por la intriga, las infidelidades, los divorcios, las guerras, el poder y la creación de una denominación protestante histórica que hasta hoy sobrevive. La influencia de la denominación que este peculiar rey fundó es más que significativa en toda la historia del protestantismo. Pero la pregunta que todos nos hacemos hoy es, ¿realmente Enrique VIII fue protestante? Un comienzo prodigioso. Enrique nació en 1491 como el segundo hijo varón de Enrique VII. Era inteligente, guapo, talentoso en música y un ávido cazador y deportista. Era el único gobernante de Inglaterra y el hombre más rico del mundo a los 18 años de edad. Para cimentar la alianza de Inglaterra con España, Enrique se casó con Catalina de Aragón, la tía del rey español, que era también la viuda de su hermano. Cuando Enrique derrotó a Francia y Escocia en batallas sucesivas, su popularidad se disparó. Durante la década siguiente, hizo y rompió los tratados de paz. Se presentó a las elecciones como Sacro Emperador Romano, participó en la política de poder de Europa y centró su atención en la religión. Enrique siempre había sido un hombre religioso. Escuchaba misa 5 veces al día, a menos que estuviera cazando. Entonces solo podía oír 3. También estaba profundamente interesado en las disputas teológicas. En 1521, con el luteranismo llegando a las universidades inglesas, Enrique escribió una defensa del catolicismo. Un papa agradecido lo recompensó con el título de defensor de la fe, produciendo un heredero. En 1526, Enrique comenzó a buscar formas de poner fin a su matrimonio con Catalina, argumentando razones de Estado, ya que Catalina no le había dado un heredero varón. Para la desventura de Catalina, 5 de sus hijos varones habían nacido muertos. Solamente una hija llamada María había sobrevivido. Enrique necesitaba un heredero varón para asegurar una sucesión pacífica después de su muerte. Pero Enrique se había enamorado de una joven de 19 años llamada Ana Bolena, así que estaba desesperado por anular su matrimonio. Obtener una anulación era bastante fácil en el siglo XVI, si ambas partes querían una. Pero Catalina no estaba dispuesta y buscó el apoyo de su sobrino, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. El emperador no quería ver a su tía deshonrada. El Papa Clemente, que necesitaba el apoyo de Carlos V, no tuvo más remedio que rechazar la anulación de Enrique. Cuando Ana Bolena quedó embarazada en 1532, Enrique se adelantó solo. Ya había obligado al clero a someterse a su supremacía en todos los asuntos eclesiásticos. Ahora se casaría con Ana en secreto. Hizo que su nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declarara inválido su matrimonio con Catalina y coronó a la reina Ana en 1533. Una lucha por el control. Cuando el Papa amenazó con excomulgarlo, Enrique obligó a todos a reconocer a los hijos de su nuevo matrimonio como herederos al trono. Luego se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados y su dinero y tesoro entraron en las arcas de la corona. Aún así, en una era de reforma, las reformas de su iglesia fueron conservadoras. Parecía querer una iglesia católica, una que siempre fuera leal a él y a Inglaterra. Así que mientras él se separaba de Roma, continuó defendiendo la transubstanciación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, la oración por los difuntos, la veneración a María y el celibato clerical. Además de esto, prohibió la lectura privada de la Biblia. A pesar de la gran división que provocó en la iglesia de su país, Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. Como consecuencia, los protestantes ingleses fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y muchos tuvieron que huir del país. Mientras tanto, Enrique estaba cansado de Ana porque solo le había dado una niña, llamada Elizabeth, así que falsificó acusaciones de infidelidad contra ella. La decapitó y luego se casó con Jane Seymour. Después de que dio a luz a un hijo llamado Eduardo, ella murió. Enrique se casó 3 veces más antes de morir.
Y fue precisamente la muerte de Enrique lo que le dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la reforma en Inglaterra. El alejamiento de Enrique VIII de Roma fue fundamentalmente por el control de la Iglesia inglesa, que ya se empezaba a llamar Iglesia Anglicana. Aunque instituyó medidas protestantes durante su reinado, como poner Biblias en inglés en todas las iglesias del país, y aunque siempre apoyó a su arzobispo de Canterbury, Cranmer, inclinado a los protestantes, Enrique se puso de parte de Roma en cuestiones claves de doctrina y práctica. Católicos o protestantes. Pero los eventos que puso en marcha Enrique no le permitirían a Inglaterra regresar al pasado. Durante el reinado de su hijo, Eduardo VI, que gobernó de 1547 a 1553, Inglaterra se volvió firmemente protestante. Dos consejeros de Eduardo, uno luterano y el otro calvinista, fueron claves, pero Eduardo murió rápidamente y las esperanzas de que el protestantismo avanzara murieron con él. La hija de Enrique con Catalina, María, ascendió al poder en 1553 y trajo al catolicismo de nuevo a Inglaterra. María asesinó a al menos 273 protestantes, mientras miles huían del país, pero el efecto de las hogueras y los juicios públicos tuvieron un efecto contrario entre la población. Cuando María murió en 1558, la mayoría de los ingleses respiraron con alivio y los protestantes renovaron su proyecto. Finalmente, la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia católica, pero nunca fue protestante. Él quería su propia versión del catolicismo. Nuestra perspectiva. Tenemos una tendencia a sacralizar y casi santificar a los personajes históricos que se entrecruzan con la historia de la Iglesia y que ayudan en su progreso. Muchos personajes históricos usaron el protestantismo como una plataforma para conducir sus deseos egoístas y sus agendas personales. La historia está plagada de este tipo de casos. Lo verdaderamente importante es que Dios es capaz de cambiar eso que parece que el hombre hace mal en algo bueno para el cumplimiento de sus planes. La Iglesia Anglicana fue la cuna de personajes muy importantes como Richard Seps, Charles Simmons, Henry Martyn, J.C. Ryle, John Stott y muchos más. John Wesley y George Whitefield fueron dos ministros anglicanos ordenados que ejercieron durante toda su vida. A ellos le debemos mucho del paisaje protestante en el que vivimos hoy. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, incluso usando a personajes como Enrique VIII. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la influencia más grande de este importante personaje en la historia de la Iglesia? ¿Crees que de alguna manera Dios lo usó para llevar a cabo sus propósitos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.